Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Hoy día vamos a estar hablando y vamos a continuar con nuestra serie respecto a la migración. Ya hemos visto el modelo de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, hemos visto también el modelo de las etapas adaptativas de la migración, este modelo de Kalervo-Oberg y John Berry, y hoy vamos a estar hablando de los peligros de una mala migración, porque todo esto pareciese que no es tan profundo, que no tiene tanta consecuencia, pero sí una mala migración tiene muchísimas consecuencias. Entonces, hemos estado hablando de la migración desde el punto de vista del duelo, el dolor de salir de un país para irse a otro, y también lo hemos ido viendo desde las etapas adaptativas. Vimos los modelos. Tenemos que entender, siguiendo en esta línea, hay un modelo que es el modelo de Nancy O'Connor, lo que plantea Nancy O'Connor, de que todo duelo, sobre todo en la migración, tiene al menos 3 etapas que suelen repetirse. La primera es la ruptura de los antiguos hábitos, este salir de un lugar, esta crisis que ocurre, este cambio. La primera consecuencia o la primera etapa es la ruptura de los antiguos hábitos, donde hay un periodo de confusión, de shock, algo se termina, algo se pierde. Luego viene una segunda etapa donde comienza el inicio de la reconstrucción de la vida, donde la persona acepta que ha perdido algo. Entonces comienza esta iniciativa de poder reinventarse. O sea, ahora que estoy en otro país y ya estoy lejos y ya acepté la diferencia y todo, tengo que empezar a adaptar una nueva vida, tengo que empezar a entender cómo va a ser esta nueva versión, nuevo circuito que voy a llevar en este nuevo país. Y la tercera etapa es la búsqueda de nuevas conexiones emocionales. En este caso, en el caso de la migración, cuando el migrante comienza a buscar y a ver nuevos afectos en este país, nuevas cosas que lo hacen sentir bien, practicar algún deporte, empezar a encontrar las cosas buenas que este nuevo país o que esta nueva ciudad o que este nuevo continente me está dando. De esa manera comienza un resurgimiento y una nueva fase, una nueva etapa de vida. Entonces, siguiendo en esta línea, vamos a ir viendo las consecuencias, los peligros de un proceso migratorio mal procesado en el ministerio. Las consecuencias de un mal proceso migratorio en el ministerio no solamente afectan al ministro, también a su familia extensa, la familia que quedó en el otro país, y también a su ministerio, a la gente que está bajo su cobertura, la gente que se va a rodear con él. Entonces, ¿cuáles son los peligros de una mala migración? Hay 2 tipos de consecuencias: las consecuencias legales, físicas, y también están las consecuencias internas, que son las que no se ven, que tienen que ver con las consecuencias emocionales y espirituales que terminan afectando al ministerio. Las consecuencias naturales son problemas legales. Cuando tú haces una mala migración de una manera ilegal, tú tienes consecuencias legales que son gravísimas. Entonces, tenemos que recordar que detrás de la migración hay todo un sistema legal que tenemos que ser ordenados. En el video anterior lo comentábamos. Si tienes que invertir dinero, invierte dinero en los trámites legales y en hacer todo lo más ordenado posible. Es cierto que hay países en donde no importa qué tan ordenado hagas las cosas, igual vas a tener problemas, no por un asunto legal, sino por un asunto de persecución contra la iglesia. Entonces hay países donde hay una persecución hacia la iglesia, donde no importa si tú tienes todo en orden, igual vas a tener problemas legales
porque en realidad el país, más que un tema, un conflicto con la migración, tiene un conflicto con el Evangelio. Entonces van a tratar de ponerte problemas igual. Pero si la mayoría de la gente no está migrando a países con persecución, la mayoría de las personas están migrando a países un poquito más libres, donde se permite predicar el Evangelio, y es en esos casos donde tenemos que tratar de hacer todo lo más ordenado posible para no tener consecuencias naturales, ¿sí? Que son problemas legales y problemas de dinero. ¿Sí? Cuando tú haces una migración mal planificada, también tú tienes consecuencias en dinero, en recurso monetario. Gastas más de lo que debieses gastar, ¿sí? Pero vamos a hablar de las consecuencias que no se ven, las consecuencias internas y que terminan afectando tu ministerio, terminan afectándote a ti emocionalmente y lo peor es que termina afectando a tu familia. Entonces, ¿por qué es importante hacer todo de manera ordenada, considerar lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores? Primero, para prevenir la amargura. La amargura es un resultado del duelo maltratado. La Biblia nos dice que así como el reino es una semilla, la amargura también lo es. Y esta semilla, cuando empieza a germinar, se convierte en una competencia. El duelo por migración es una puerta abierta que puede permitir que la semilla de la amargura empiece a crecer. Entonces tenemos que tratar de prevenir que esta semilla comience a competir con la semilla del reino que ha sido plantada dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú plantas dos semillas en una misma maceta, una va a terminar ahogando y matando a la otra. Entonces, necesitamos tener cuidado con hacer una mala migración justamente para cuidarnos de la amargura. Lamentablemente, hay muchos pastores y ministros que han tenido que emigrar y aunque han desarrollado un ministerio, están hundidos en la amargura. Son gente que está con mucha amargura interna, han perdido la fe en la gente, han perdido la fe incluso en el crecimiento de su ministerio. Entonces necesitamos hacer una buena migración justamente para prevenirnos de la amargura. En segundo lugar, para prevenir la soledad. La soledad también es muy común en los ministros que migran. Es muy común ver ministros solitarios, llaneros solitarios, ministros que por todos los malos procesos migratorios terminaron aislándose y quedándose solos. Tratan sus problemas solos, se mueven de manera solitaria, no le rinden cuentas a nadie y eso es tremendamente peligroso para, no solamente para ti como ministro, sino para toda la gente que viene después de ti. Porque al final lo que nosotros impartimos no es solamente conocimiento, sino quiénes somos y qué es lo que está dentro de nosotros. En tercer lugar, las doctrinas diferentes. Una de las grandes consecuencias de un proceso migratorio mal realizado es cambiar las doctrinas. Como empieza la amargura, empieza la soledad, también esto se ve afectado el mensaje, empiezan a cambiar y empieza a tentarte en las doctrinas diferentes. En cuarto lugar, los trastornos mentales. Hoy en día esto se ha visibilizado mucho más, la depresión, los pensamientos suicidas, trastornos alimenticios, etcétera, que terminan afectando a los ministros por hacer un mal proceso de duelo migratorio o por hacer una mala migración mal organizada. En quinto lugar, renunciar al modelo evangelístico. Esta es otra de las consecuencias. Cuando el proceso migratorio tiene algo que nos pasó a nosotros, que me pasó a mí, es que cuando tú empiezas a migrar, todos te dicen que el ministerio en el extranjero conlleva tiempo y tú lo sabes,
Pero después cuando estás ahí tú te das cuenta que de verdad conlleva mucho tiempo. O sea, el ministerio es lento, pero no es lento, lento, es lento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una de las tentativas es a querer avanzar rápido, a querer tener fruto rápido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Renunciando al modelo evangelístico que vemos en la palabra y echando mano de técnicas que nos funcionen más rápido. Y se pueden cometer muchísimos errores ahí. O sea, yo voy a dejar aquí que entre cualquiera, vamos a predicar cualquier cosa con tal de ganar gente, que se vea harta gente en la foto, tratar de armar rápido un ministerio y al final eso tiene muy malas consecuencias y uno es muy tentado a eso. De hecho, en los países mucho más perseguidos, mucho más difíciles, es común ver eso, gente que renunció al modelo evangelístico que uno ve en la Biblia, que es el modelo 1 a 1, el discipulado relacional, y para avanzar más rápido. Buscaron más, voy por 3 días y me voy, 5 días me saco fotos y después me voy. Eso termina trayendo un dolor al nativo a las personas que están en el país, porque al final tú no te das cuenta, pero terminas tratando a la gente como un número. Yo en realidad no quiero predicarte el evangelio, sino que quiero que vengas, quiero que aparezcas en la foto nomás. Ven y aparece, y eso es terrible, es muy dañino para la gente. En sexto lugar, las edificaciones paralelas peligrosas. Una de las consecuencias también de una migración maltratada es que empezamos a edificar cosas paralelas al reino. Empezamos a hacer edificaciones, nuestro propio ministerio, nuestro propio estilo, nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de ver el evangelio, porque al final como nadie nos puede pastorear, nadie nos puede aconsejar, estamos solos, entonces terminamos edificando, es muy grave, terminamos edificando una iglesia o a muchos no edifican iglesia, tienen comunidades, tienen grupos, reuniones, pero ni siquiera se quieren identificar con la iglesia porque están tan heridos por un modelo maltratado, por un duelo maltratado, y terminan haciendo edificaciones paralelas peligrosas. Y finalmente la corrupción y el suicidio es algo que no podemos olvidar. Hoy en día es una realidad, están saliendo a la luz un montón de casos de corrupción y de casos de pastores que por temas de salud mental no pueden lidiar y terminan optando por el suicidio. Y esto es algo que está hoy día aquí frente a nuestras narices. Nosotros que nos ha tocado de repente movernos en países más complejos, hemos visto la puerta abierta para la corrupción. Terminas tan lejos de donde comenzaste, ¿no? Y hemos conocido ministros que han caído en corrupción. Entonces es necesario hacer un proceso migratorio correcto, ordenado, para que evitemos esto. Una de las estrategias que podemos usar para evitar estas cosas que estamos hablando son las disciplinas espirituales. Es algo que hablamos mucho mientras vimos los modelos de duelo y el modelo de las fases adaptativas, porque las disciplinas espirituales, amados, son cosas que te van a cuidar como ministro cuando tengas que estar solo en la batalla. Recordemos que nunca estamos solos, el Señor está con nosotros y la iglesia también, pero en un sentido práctico. Cuando tú miras a tu alrededor y estás en otro país, muchas veces tú te vas a ver solo. Y ahí es donde pesa mucho el ejercicio de las disciplinas espirituales. Entonces quiero que rápidamente veamos las disciplinas espirituales para que las conozcas. Y si tú te estás preparando, sobre todo los que se están preparando para ir al extranjero y para ser enviados como ministro en realidad a cualquier lugar, es necesario que tú practiques estas disciplinas espirituales
con excelencia, con fervor y compasión antes de ser llevado a tu tierra de asignación. Porque si tú puedes aprenderlas en tu tierra de asignación, pero va a ser más doloroso. En cambio, si el ministro es enviado ya practicando las disciplinas espirituales y con el cuerpo ejercitado, ¿no? Cuando uno ya tiene el ejercicio, es mucho mejor, es mucho más llevadero. Entonces, una buena recomendación es que si tú tienes un llamado al ministerio, tú desde ya comiences a practicar y ejercitar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo para estas disciplinas espirituales. La primera es la meditación en la palabra, que consiste en relacionarse con la palabra de Dios y que ésta te hable, te nutra, te dé dirección. Recordemos que la Biblia es el único libro que podemos leer con el autor presente. La meditación de la palabra, necesitamos tener ministros que mediten en la palabra. La meditación en la palabra muchas veces te va a salvar de la amargura, de la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2, la oración. La oración, todos lo sabemos, consiste en hablar con Dios y por sobre todo escuchar a Dios para poder conocer su voluntad, su deseo y sus planes, como también para poder depositar nuestras cargas en Él. La oración es ese punto de encuentro donde yo hablo y también yo escucho al Señor. No puedes saber la voluntad del Señor si no tienes una vida de oración. Y esto es sumamente importante, sumamente importante. Nosotros lo hemos experimentado como matrimonio, como ministerio, como familia, de que tú tienes muchos problemas cuando estás migrando, problemas con temas de organización, de migración y también con problemas internos. Y tú oras y el Señor es fiel en llevarse esas cargas y solucionar problemas con una rapidez sobrenatural. Y todo eso radica en ser ministros que oran, con una rutina de oración, con una disciplina en la oración. El ayuno, número 3, el ayuno que consiste en no alimentar el cuerpo y más aún en no alimentar los deseos de la carne. Practicar el ayuno. Yo sé que hay gente que tiene problemas con el ayuno y que se preguntan si esto está vigente o no. Amados, el ayuno es una disciplina espiritual y es una de las disciplinas espirituales que más expone lo que nos gobierna. El ayuno expone lo que nos gobierna internamente. Puede ser el alimento, pueden ser las redes sociales, puede ser los juegos de apuesta hoy día. Es impresionante, gente que el comercio, comprar cosas por internet, etcétera, etcétera, etcétera. El ayuno expone lo que nos está esclavizando y lo que nos está robando nuestro tiempo en este siglo. Número 4, el estudio de la palabra. El estudio de la palabra que tiene que ver más allá de la meditación, que tiene que ver con sentarse y dedicarse 1 hora o 2 horas o lo que tú quieras para estudiar la palabra en profundidad. Elegir un tópico, elegir un aspecto de la palabra, de la teología y estudiarlo de manera disciplinada, con libros que hablen al respecto, obviamente la Biblia. El estudio de la palabra, ser un ministro que estudia la palabra. Esto es sumamente necesario y esto también va a cuidar mucho tu corazón. Número 5, la sencillez. La sencillez es una disciplina espiritual externa y consiste en practicar o llevar un estilo de vida sencillo. Esto te va a ayudar muchísimo porque en el extranjero, no importa dónde tú te vayas, vas a tener desafíos financieros, sí o sí. Y si tú tienes un estándar de vida, de vida muy alto, eso te va a pegar muy fuerte. En cambio, si tú tienes una disciplina de un estilo de vida sencillo, sin grandes lujos, pudiendo tenerlas, incluso si el ministerio te da la posibilidad de tener esos lujos y tú voluntariamente decides negarte a ellas para tener una vida de sencillez, esto te va a ahorrar muchísimos problemas.
porque vas a tener que viajar en micro, en bus, en avión, en asientos grandes, pequeños, apretados. Vas a tener que viajar a veces parado. Y si tú tienes un estándar muy alto, esto te va a pegar muy duro, te va a afectar mucho más a que si tú tienes un estándar de vida, un estilo de vida sencillo. Número 6, la disciplina del retiro. Practicar la disciplina de retirarse de vez en cuando y disfrutar al Señor en soledad, sin el ruido, sin la distracción del alrededor. Número 7, la sumisión. La sumisión, que consiste en que tú voluntariamente te sometes a una autoridad. Tienes que someterte a una autoridad, primero a la autoridad del Señor, del Espíritu Santo que te guía, obedecerle, pero también tienes que someterte voluntariamente a la autoridad práctica de la iglesia, que es un pastor, y a tus hermanos. Un ministro es un regalo para la iglesia. Entonces, tu responsabilidad como ministro es no solamente sujetarte al pastor que te envía, sino también a la iglesia en general. Tú te debes a la iglesia. Y es practicar esta disciplina de que yo debo rendir cuentas, no solamente porque es algo que tengo que hacer, que lata, por orden, no, sino que también porque tú te debes a la iglesia. Tú eres un regalo o tienes una responsabilidad con la iglesia. Y finalmente, el servicio, la disciplina del servicio. Consiste en servir a otros antes que anhelar ser servido, como dijo Jesús en Mateo 20. En este siglo todos quieren ser servidos. Hay muchos ministros, hay muchos pastores que eligen el ministerio porque lo ven como una posibilidad de ser servidos. Pero el ministro exitoso y el ministro que va a llevar fruto, sobre todo en el extranjero, es uno que ejercite esta práctica, el servir a los demás antes que servirse a sí mismo. Si a ti te gusta ser servido, probablemente lo vas a pasar muy mal en el extranjero. Es mejor que lo aprendas antes a servir, ser el más pequeño, ser el menor entre todos, porque el que sirve en el reino es el más grande. Y para finalizar tenemos las disciplinas que son colectivas. Las disciplinas colectivas que tienen que ver con la confesión. La confesión tiene que ver con ser una carta abierta, leída por todos, que no haya un área oculta dentro de ti. Y practicar la confesión, que tú no tengas temor de confesar lo que haces, cómo vives, mostrarte y que la gente te vea cómo tú vives. Tenemos la adoración, que consiste en una actitud de exaltación. La adoración te va a ayudar muchísimo a lidiar con todas las presiones que concibe la migración. Adorar, ser un adorador, te va a servir muchísimo. Recordemos que adorar no es cantar, ¿sí? No es la música solamente, sino la actitud de siempre que no se nos pierda el Señor en medio de todas las dificultades que podemos llegar a vivir por producto de la migración, que no se nos pierda el Señor en la casa. Tenemos también el discipulado y la rendición de cuentas. El discipulado, esta es una de las disciplinas que muchas de las personas que son enviadas al extranjero no la poseen y pretenden aprenderla una vez estando en el extranjero. Como ya lo vimos en los videos anteriores, el migrar, la migración es una puerta abierta que lo que más atenta es con esta disciplina. Entonces, hay que tratar de que la gente que se envíe hacia el extranjero y hacia cualquier área sea gente que practique esta disciplina, que sea gente que se discipule y que rinda cuentas, que no tengan problemas con este asunto, que no tengan choques, que no les moleste, porque si no, cuando venga el proceso del duelo en la migración, cuando venga el proceso adaptativo de la migración, les va a doler, lo van a pasar más o menos. Y finalmente tenemos la disciplina de la celebración. La disciplina de la celebración consiste en tener
constantemente una actitud de celebración, de poder ver las cosas buenas que el Señor está haciendo. Hay otras personas que le llaman la gratitud, y esto te va también a ayudar, porque si no tenemos una actitud de agradecimiento, entonces es mucho más fácil que nos deprimamos y que veamos que está todo mal, que nos afecte muchísimo todo lo que va a estar ocurriendo en el proceso migratorio. Entonces, para finalizar, les dejo este video, espero que les sirva, y tenemos que tomar esta conciencia de poder cuidarnos, prepararnos con excelencia para llevar a cabo una migración lo más sana posible, lo más ordenada posible en términos legales y también en términos adaptativos emocionales, porque son estas cosas las que se interponen en el hecho de que tú puedas dar fruto en el extranjero. Así que les mando un abrazo, espero que esto les sirva, y les recuerdo que tenemos un material escrito del cual puedes echar mano totalmente gratuito. Aquí abajito te lo dejo para que lo puedas descargar. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.